Bajo el rótulo de escuela jónica encontramos a tres milesios, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Es reconocido Tales como el primer filósofo de manera unánime. Estos tres filósofos fueron los que iniciaron la búsqueda del conocimiento sin recurrir a la autoridad de los dioses. Y la primera pregunta que se plantearon es ¿de qué está hecho el mundo? Esta pregunta está apuntando a un principio que sea causa, origen de la realidad y que lo esté gobernando, es decir, que funcione como una ley que lo ordene, que lo organice y que obviamente lo haga posible. Este principio constitutivo será el arjé. Entonces, ¿de qué está hecho el mundo? Apunta al arjé, el principio constitutivo de la realidad. Aquel principio que es causa de la realidad y que le sigue dando determinado orden. Es un principio que gobierna sobre todo. La respuesta que dio Tales es de que el arjé era el agua. El agua era el principio constitutivo de la realidad. Claro, Tales reconocía que el agua estaba en todo, ¿no? Que con determinados procesos podía volverse sólida, líquida, gaseosa, y que también era, digamos, el principio de vida de todo lo que había en la naturaleza. Por su lado, Anaximandro tuvo una respuesta un poco más interesante, podríamos decir. Él dijo que este arjé era el apeiron. ¿Y qué significa apeiron? Bueno, viene de dos voces griegas. A, que significa no o sin, y peirar, que significa límite. Entonces, apeiron lo podemos entender llanamente como sin límite o lo indeterminado. Ahora, ¿en qué sentidos Anaximandro señalaba que era, digamos, este apeiron, ¿no? Él explica de que él consideraba de que el arjé, el principio constitutivo de la realidad, era una especie de masa, ¿no?, muy grande, que no tenía ni límites internos, ¿no? Era ilimitado de manera interna, es decir, no tenía partes internas con las que se pudiera dividir, y tampoco tenía límites externos, o sea, que lo abarcaba todo, ¿no? Era omniabarcante, digamos. Entonces, claro, era una masa muy grande, ¿no?, infinita, digamos, que no tenía límites ni internos ni externos. Ahora, dentro de esta masa, según Anaximandro, convivían todas las cualidades opuestas, ¿no?, como lo caliente, lo frío, lo seco, lo húmedo, y que estaban en constante movimiento. En determinado momento, decía Anaximandro, este apeiron, ¿no?, debido al movimiento y a las contradicciones de los opuestos, pues terminaba por estallar y creaba todas las cosas que conocíamos tal como las vemos ahora. Y esto es muy interesante porque Anaximandro tiene una explicación de cómo a partir de esta explosión del apeiron se terminaba generando todas las cosas como las conocemos, ¿no? Y él empieza a explicar cómo se van formando las materias, cómo se van creando el sol, la tierra, la luna, ¿no? Entonces nos tiene, digamos, una narración, ¿no?, de generación, ¿no?, del universo a partir de este primer principio. De igual modo, es muy interesante el concepto del apeiron, porque para Anaximandro, claro, el apeiron no tiene límites ni internos ni externos y es una masa, digamos, indeterminada, ¿no? Y cuando decimos que es una masa indeterminada, ya estamos llegando a una abstracción, es decir, no es un algo, no es arena, no es cobalto, es algo previo a todo, ¿no? Es una masa, digamos, que no podríamos definir y en ese sentido que no podríamos decir exactamente qué es, ¿no? Sin embargo, esta masa es la posibilidad, o mejor dicho, contiene todas las cosas, todo lo que es, todo lo posible. En este sentido, Anaximandro da un paso importante en el camino del pensamiento abstracto, ¿no? Ya su propuesta es un poco más abstracta que la de Tales. Sin embargo, con Anaxímenes volvemos a una propuesta semejante a la de Tales, que pues Anaxímenes nos dice que el arjé es el aire, ¿no? Y claro, lo más importante
digamos, que podríamos rescatar de esa propuesta de Anaxímenes, es de que introduce un proceso a través del cual el aire podría o debería estar cambiando, ¿no? Un proceso de condensación y rarefacción, ¿no? Entonces, claro, lo que nos dan Anaxímenes, más allá de su respuesta, es considerar, digamos, el establecimiento de un proceso de cambio. Eso es algo nuevo, sobre todo en este inicio, digamos, de la búsqueda de explicación racional en la naturaleza, ¿no? Porque la filosofía también es un poco la historia de la capacidad abstractiva, ¿no? que hemos ido desarrollando los seres humanos. Debido a las respuestas que dan, estos tres filósofos han sido llamados materialistas, ¿no? Porque siempre sus respuestas a esta pregunta de qué está hecho el mundo está ligada a un algo material, ¿no? A algo que podemos percibir, palpar, ¿no? Como el agua, el aire y el apeiron. A pesar de que el apeiron, según Anaximandro, haya sido pues como una masa indeterminada, siempre se hacía alusión a eso, ¿no? A una masa, a algo que se podría pues tocar. Y esto es prueba, ¿no? De que en este primer momento todavía es bastante difícil, ¿no? Ir gestando toda una explicación conceptual de leyes que sea completamente abstracta, ¿no? Este proceso de abstracción es algo que progresivamente se ha ido construyendo y que vamos a ver algunos filósofos la van planteando ya incluso después de estos tres primeros investigadores, ¿no? Estos tres primeros filósofos. Sin embargo, más allá de estas respuestas que son muy interesantes, ¿no? Como les decía, el valor de los filósofos, ¿no? De estos filósofos, radica en buscar explicar la naturaleza desde una perspectiva racional, ¿no? Ya sin hacer alusión a los dioses, sin hacer alusión o depender, digamos, de la autoridad divina,